Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra. Esta vez entramos a nuestra quinta clase del tercer bimestre, capítulo 19, y el tema del día de hoy es expresiones algebraicas. Vamos a ver entonces qué cosa es una expresión algebraica. Si nosotros hacemos una lectura de la definición, nos dice que es el conjunto finito de constantes, números y variables letras, recordando aquí que las constantes se representan mediante números y las variables mediante las letras que pueden ser A, B, C, X, Y, Z. Y van a estar estas variables y constantes unidas mediante operaciones matemáticas como son la adición, sustracción, multiplicación, división, potencia. Y importante también que siempre los exponentes de estas variables deben ser números racionales. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que pueden ser números positivos, números negativos e inclusive pueden ser fracciones. Esa es una expresión algebraica. Veamos ahora cuáles son los elementos que tiene un término algebraico. Eso lo vamos a desarrollar mediante un ejemplo. Vamos a colocar por aquí ejemplo. Muy bien. Supongamos que tenemos nosotros la cantidad menos 15 al cuadrado y b al cubo. Vamos a dividir nuestros elementos. Vamos a ver en primer momento al número con su respectivo signo, va a recibir el nombre de coeficiente. Ahí está. Coeficiente. ¿De acuerdo? Veamos ahora a las letras. Ellas van a ser las variables. Y por último, a quienes están encima de las variables, recibe el nombre de exponentes. Esos son los elementos de un término algebraico, las partes de un término algebraico: coeficiente, variables y exponentes. Pero ahora, si te das cuenta, en la definición decía, es un conjunto finito de constantes y variables. Vamos a ver a qué se refería cuando mencionaba esto. Vamos a tener nosotros una pequeña división, ¿de acuerdo? Aquí hay una pequeña división, donde se van a separar justamente la parte constante y la parte variable. Parte constante y por aquí tendremos la parte variable, o también llamada parte literal. Entonces, un término algebraico se va a subdividir en dos partes, la parte constante y la parte variable o parte literal, donde va a tener tres elementos todo el término algebraico. Ya lo dijimos, repasando: el coeficiente con su respectivo número, las variables, quienes van a ser las letras, y quienes van a estar encima de las variables, que van a ser números racionales, que deben ser los exponentes. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver qué es un término algebraico entonces dentro de una expresión algebraica. Y eso lo vamos a ver mediante otro ejemplo. Veamos por aquí. Ejemplo.
Te dice, el término algebraico. Término algebraico, vamos a poner por aquí, supongamos, 5. Vamos a poner con otro color, ¿de acuerdo? Vamos a usar otro color. Supongamos que tenemos nosotros 3. A ver, la letra no está saliendo muy bien. Vamos a escribir mejor de otra manera. A ver, tenemos por aquí 3 al cuadrado por b más 4ab al cuadrado menos 5a más 9b. Tenemos ahí nosotros una expresión algebraica, pero esa expresión algebraica tiene 4 términos algebraicos. ¿Quiénes son esos términos algebraicos? Vamos a ver. Un término algebraico va a ser 3 veces al cuadrado por b. El otro término algebraico va a ser 4a por b al cuadrado. El otro término algebraico con su respectivo signo va a ser menos 5a. Y el otro término algebraico va a ser 9b. Ellos van a ser términos algebraicos. Algebraicos, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos van a haber? Se darás cuenta que hay 4 términos algebraicos. Ten en cuenta siempre esto que es importante también, que los signos van a estar siempre al lado izquierdo del término. No puedes decir que aquí, por ejemplo, en 4ab al cuadrado su signo es el menos, ¿no? Porque el signo menos está a la derecha. El signo que le corresponde a 4 por a por b al cuadrado es el que está a la izquierda, o sea, el positivo. ¿Y a quién le corresponde este menos? A 5a. Así, por esa razón es que colocamos aquí en este término algebraico menos 5a como signo de ese término 5a. ¿De acuerdo? Otro detalle importante dentro de la definición es reconocer qué cosas son los términos semejantes. Dice, son aquellos términos que tienen la misma parte literal, es decir, variables y exponentes iguales. Justamente lo que hablábamos aquí. ¿Quiénes van a ser entonces los términos semejantes? Aquellos términos que van a tener esta misma parte, la parte literal. Veamos estos ejemplos. Dice, 15y al cuadrado. La parte literal es y al cuadrado. ¿Será semejante con 3y al cuadrado? Sí. ¿Con 4y al cuadrado? También. ¿Con 7y al cuadrado? También. Por lo tanto, diremos que sí son términos semejantes. ¿Pero qué sucede aquí? 3x al cubo y 4x a la 6. La parte literal es x al cubo y aquí la parte literal es x a la sexta. Vemos que no son iguales las partes literales porque tienen exponentes distintos. Por lo tanto, diremos que no son términos semejantes. ¿Por qué? Tienen exponentes diferentes, ¿no? Aquí, por último, veamos 3x por y a la 5. El x tiene exponente 1, el y tiene exponente 5. Por aquí tenemos menos 3 por y a la 5 por x. A ver, se presenta una variación en los factores, pero sigue siendo término semejante, ¿no? Vemos que está primero y a la quinta por x, pero resulta ser lo mismo. Y a la quinta por x es igual a decir x por y a la quinta. Y aquí de la misma manera, ¿no? 4 por x por y a la quinta. Vemos que aquí sí son términos semejantes, a pesar que estén en desorden sus factores. Veamos ahora, en función a la teoría estudiada, vamos a ver algunos problemas. Empecemos con el problema número 2. El problema número 2 te dice, escribe dentro del paréntesis S si es expresión algebraica y N si no lo es. Vamos a escribir nosotros sí o no, ¿de acuerdo? Sí o no, para hacerlo más convincente en nuestras respuestas. Veamos. Dice,
¿Qué tenemos que ver nosotros aquí? Si son términos algebraicos o son expresiones algebraicas, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Es que aquí aparece, y lo vamos a resaltar eso, te dice E.A. ¿Qué significará eso? E.A. Vamos a colocarlo aquí en la parte inferior para tenerlo como referencia. ¿De acuerdo? E.A dirá expresión, a ver, expresión algebraica. Ahí está. Eso es lo que nos quiere decir E.A. Entonces, recordemos la teoría. Cuando decíamos que era una expresión algebraica, era expresión algebraica cuando los exponentes de las variables eran números racionales. Hay que recordar eso. Eran números racionales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a ver, a analizar cada uno de ellos. Empecemos con la raíz cuadrada de 5. Vemos los exponentes, raíz cuadrada de 5, x a la 7, y a la octava. Sus exponentes son números enteros, sí son racionales. Recuerden que, ¿quiénes son los números racionales? A ver, ustedes conocen los números naturales. Son el 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente hasta el infinito. Posterior a eso vienen los números enteros, que son los números negativos, el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente. O sea, van a ser los números positivos y los números negativos. Y los números racionales van a ser todos ellos. Pero también van a aparecer aquí los decimales. Van a aparecer aquí también los decimales o las fracciones. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los números racionales? Son todos ellos, pero también las fracciones y los decimales. ¿Está bien? Entonces, dicho eso, vamos a hacer nuestra línea nuevamente. Dicho eso, vamos a hacer el análisis correspondiente de cada uno de las preguntas que nos están presentando el problema número 2. Si te puedes dar cuenta, los exponentes son números enteros positivos. Por lo tanto, diremos que él sí va a ser una expresión algebraica. En la siguiente, si te das cuenta, hay un exponente de la variable del primer término que es así. Raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9, ¿a qué será igual? La raíz cuadrada de 9 es 3. Sería 29x al cubo. Entonces vemos que el exponente de la variable x es 3. Aquí el exponente es 4 y el exponente de y es 3. Por lo tanto, también los exponentes son enteros. Entonces digo que sí es una expresión algebraica. Vamos en la siguiente. En la siguiente podemos darnos cuenta que aquí va a existir una contradicción con la teoría. ¿Cuál es esa contradicción?
La teoría te decía que una expresión algebraica es un conjunto finito de términos algebraicos. Conjunto finito quiere decir es un conjunto que tiene final, que tiene fin, que tiene un límite. En cambio, en este enunciado podemos darnos cuenta que estos puntos suspensivos representan que hay términos infinitos. Por lo tanto, como no es una expresión finita, diremos que él no es un término algebraico. Por esa razón. ¿De acuerdo? Pasemos al siguiente. Ahora, analicemos el primer término. El primer término es 26 por x elevado a la raíz cuadrada de 3. Vamos a analizar, jóvenes, este exponente. Ese exponente es un número, la raíz cuadrada de 3 es un número, pero ¿es un número que pertenece a los números naturales? No, porque los naturales son el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. ¿Será un número entero? No, porque los números enteros son los números naturales, o sea, los positivos, el 0 y los negativos. Y dentro de ello no aparece la raíz cuadrada de 3. ¿Será un número racional? Tampoco, porque los racionales son los números naturales, los números enteros y las fracciones y decimales. Pero la raíz cuadrada de 3 pertenece al campo numérico de los números irracionales. La raíz cuadrada de 3 es un número irracional. Por lo tanto, la definición de una expresión algebraica te dice que es un conjunto finito de términos algebraicos donde los exponentes de las variables van a ser racionales. O sea, puede ser natural, entero o racional. Puede ser solamente ese tipo de exponente, pero irracional no puede ser. Por lo tanto, diremos aquí, en este problema, que tampoco será una expresión algebraica. De esa manera, muchachos, terminamos de resolver el problema número 2. Veamos ahora el problema número 4. Te dice, dado el siguiente término algebraico, te está dando ya el término algebraico, nos está mencionando que completemos los espacios en blanco. ¿Quién será el coeficiente? Indicamos ya que era el número, ¿no es cierto? El número es menos 27. Ese será el coeficiente. ¿Quién será la parte literal? ¿Te recuerdas que desdoblamos en una parte constante y una parte variable o parte literal? ¿Te recuerdas? Entonces, si recuerdas eso, recordarás que estaba así, 27 por x a la 7 por y a la 4 por m. Hicimos una división, si lo recuerdas. Y por aquí teníamos nosotros a la parte constante y la parte literal o parte variable. Entonces, la parte literal será todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, copiamos todo eso. Será x elevado a la 7 por y elevado a la 4 por m. Esa será la parte literal. ¿Quiénes serán las variables? Recuerda, son las letras. Entonces será x, y y m. Ahí está, separados en comas. ¿Y quiénes serán los exponentes? Los exponentes siempre lo vamos a separar, muchachos, con punto y coma. 7, punto y coma, 4. ¿Quién más? El exponente de la letra m, que se sobreentiende que es el 1. Ahí está. Los exponentes son, el exponente de x es 7, el exponente de y es 4 y el exponente de m es 1.
Y terminamos de esa manera, muchachos, el problema número 4. A ver. Ahora vamos con el problema número 6. Solución. Te dice, construye un término algebraico cuyo coeficiente es... A ver, vamos a empezar con el coeficiente, ¿ya? Por aquí. Coeficiente. ¿Quién es el coeficiente? Te dice 49 elevado a la 1 medio. A ver, nosotros vimos que ese es un exponente fraccionario. ¿Te recuerdas que el exponente fraccionario se podría convertir en un radical? ¿Te recuerdas? A ver, si lo recuerdas, eso se convertía en la raíz cuadrada de 49. A ver, vamos a repasar aquí. 49 elevado a la 1 medio. ¿Qué se hace aquí? Se abre una raíz, el va al índice, el 49 va a ser el radicando y el 1 va a ser el exponente. Por lo tanto, tendremos la raíz cuadrada de 49. Pero tú sabes que tácitamente se sobreentiende cuando no hay exponente aquí, cuando no hay índice. Y esa es la raíz cuadrada de 49, ¿no? ¿A qué es igual eso, muchachos? A 7, ¿no? Ya, listo. Muy bien, solamente quería que lo recuerdes. Ahora, recuerda también que por teorema de radicación, esa raíz cuadrada de 25 por 9 se puede expresar como la raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de 9. De esa manera. Muy bien, pasamos a resolver. Acá será 7 menos, acá tendrás 5 por 3. Sabes que primero se desarrolla la multiplicación en una operación combinada. Tendremos aquí 7 menos 15. Y 7 menos 15 es menos 8. Muy bien, listo. Ya tenemos el coeficiente entonces. Te dice, construye un término algebraico. Recuerda que un término algebraico tiene 3 elementos. Primero, el coeficiente, que ya sabes quién es, menos 8. ¿Está bien? Vamos a poner aquí TA, que es el término algebraico. Menos 8 es el coeficiente. Ahora me toca colocar las variables. Dice, sus variables son M, N, Z. M, N, Z, en ese orden. M, N y Z. Y sus exponentes 7, 9 y 4 respectivamente. ¿Qué quiere decir respectivamente? Quiere decir que así como se presentó el orden de las variables, de la misma manera van a ser ubicados sus exponentes en el mismo orden. Si m fue primero, entonces el primer exponente será para m, el segundo exponente para n y el siguiente exponente para z, en ese orden. Por lo tanto, aquí sería el exponente 7, el exponente 9 y el exponente 4. Y esta sería nuestra respuesta. Ese sería nuestro término algebraico. ¿De acuerdo? A ver. Muy bien. Vamos ahora con nuestro siguiente problema. Solución. Tenemos, dice, elabora nuevamente un término algebraico cuyo coeficiente es. Vamos a empezar con nuestro coeficiente. Coeficiente. ¿Quién será el coeficiente? A ver, te dice, el coeficiente es. Vamos a tratar de recordar la propiedad también de radicación. Te decía que cuando tú tienes la multiplicación de dos radicales con el mismo índice, puedes resumirlo de la siguiente manera. Raíz cúbica, vas a abrir una sola raíz y adentro vas a multiplicar sus radicandos, 2 por 4. Más, mira, nuevamente un exponente fraccionario. ¿Te recuerdas de qué manera se trabaja? Raíz cuadrada de
36. Ya lo hicimos anteriormente. Listo. Entonces, ahora solamente vamos a pasar a resolver. Tendremos por aquí la raíz cúbica de 8 más la raíz cuadrada de 36 es 6. Seguimos con la resolución. Esto es 2 más 6 igual a 8. Muy bien. Entonces, ya tenemos el coeficiente de nuestro término algebraico. El coeficiente es 8. Y lo que te están pidiendo es justamente que construyamos nuevamente un término algebraico. Y teníamos que resolver primero esa operación combinada para saber cuál era el coeficiente. Teniendo el coeficiente, entonces, teniendo el coeficiente, vamos a colocar sus variables. Te dice que son x, y, y la letra a. X, y la letra a. Y sus exponentes 16, 3 y 9 respectivamente. 16, 3 y 9 respectivamente. Y este será nuestro término algebraico. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. No olvides conectarte a la asesoría y resolver la tarea de la 1 a la 4. Hasta la próxima, niños.